Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En esta clase de sexualidad humana vamos a ver el tema de los métodos anticonceptivos. En esta parte de métodos anticonceptivos sabemos que existen diversos, hormonales, de barrera, temporales, quirúrgicos y demás. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los métodos anticonceptivos de barrera. Me gustaría empezar con una actividad en la que ustedes van a realizar una pequeña tabla y vamos a poner tres preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sé yo acerca de los métodos anticonceptivos? Cualquier cosa que yo sepa es importante que la podamos mencionar, ya sea que yo lo haya escuchado, ya sea que sea importante para mí, ya sea que yo lo haya leído en alguna revista, en algún artículo científico, lo que yo sepa que es un método anticonceptivo de barrera, ¿qué es lo que yo sé? Y número dos, una pregunta, ¿qué es lo que yo quiero saber? Es decir, ¿por qué para mí sería importante aprender de un tema y de ese tema, qué es lo que a mí me llamaría la atención aprender? Y como punto número tres, que ese lo vamos a dejar hasta el final de la clase, pero vamos a dejar un espacio para que diga qué es lo que yo aprendí, ¿sí? Y ese lo vamos a responder hasta el final. Entonces, en este cuaderno, si me puedes ayudar con la pregunta número uno, ¿qué es lo que yo sé acerca de los métodos anticonceptivos y sobre todo de los métodos de barrera? Ujú. Recordemos que no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, es solamente lo que yo sé y como tal es algo que no puede ser evaluado en decir, pues lo voy a sacar mal o lo voy a sacar bien. Cualquier cosa que ustedes consideren importante en cuanto a lo que ustedes sepan es verídico. Y mientras ustedes van escribiendo eso, les comparto el objetivo de la clase. El objetivo del día de hoy a poder lograr dentro de esta clase acerca de sexualidad humana es poder conocer los métodos de barrera, cuáles son los que se utilizan de manera frecuente, pero sobre todo cuál es la utilización correcta de ese método de barrera, el más común. Entonces, al final de la clase también vamos a revisar si ese objetivo se pudo lograr o no se pudo lograr. Aquí va a ser nada más lo que sé o también lo que quiero saber. En la primera sería lo que Nada sé, más lo que sé. nada más lo que sé, lo que Ujú. yo he escuchado, lo que de repente me ha llamado la atención y lo escribo. Y la pregunta número dos, ahí sí es, ¿qué es lo que yo quiero aprender? ¿O por qué quiero saber eso? Listo. ¿Listo? Ok. Vamos a entonces a partir un poquito de los conocimientos previos que ustedes tienen. Entonces, ¿nos pudieras compartir qué es lo que tú sabes acerca de los métodos anticonceptivos de barrera? Pues que son métodos que de alguna manera bloquean el esperma para poder evitar embarazos no deseados. Al igual, hay algunos que también funcionan para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Ok, perfecto. ¿Y qué sería lo que te gustaría aprender? ¿Cuáles son los diferentes tipos de métodos anticonceptivos y cuáles son los más recomendados por los especialistas? Ok, perfecto. Muy bien, pues partiendo de esto que nos da una introducción hacia nuestro tema, que el día de hoy vamos a ver métodos anticonceptivos de barrera, pues efectivamente voy a tomar como referencia lo que tú nos compartes en la número uno y dice los métodos que de alguna manera bloquean el esperma. Justamente por eso se llaman de barrera,
porque existe algo que va a impedir que el espermatozoide pues pueda llegar a tener contacto físico dentro del cuerpo humano. Hay dos tipos que vamos a ver el día de hoy de métodos de barrera, que es el condón masculino y el condón femenino. El condón femenino es un condón que tiene exactamente la misma contexto en cuanto a la parte del material que está hecho, que es látex, tanto el masculino como el femenino. Sin embargo, no es recomendable utilizar dos métodos de barrera en el mismo acto sexual coital. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el látex del condón masculino con el látex del condón femenino tienen ese mismo impacto, lo más seguro es que el látex con látex pues son como polos opuestos y pueda llegar a reventarse el condón. Entonces, el condón masculino es de los más utilizados que mencionas aquí también, que te gustaría aprender cuáles son los más recomendados por los especialistas. La realidad es que tanto el condón masculino como el femenino son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también tenemos que hacer como una contextualización social, que el condón femenino normalmente es más caro que el condón masculino e incluso es muy difícil de conseguir un condón femenino. El masculino es el que está más a la mano de cualquier persona, en donde se venden en las farmacias, incluso en tiendas de autoservicio. Y si tú vas, por ejemplo, a un centro de salud o a una clínica de planificación familiar, pueden ser incluso gratuitos. Sin embargo, el condón femenino, perdón, es el que no se encuentra a la mano, y en caso de los lugares o farmacias que los pueden llegar a vender, son más caros que un condón masculino. La diferencia económica puede ser que un condón masculino pueda salir entre los 20, 30 pesos, a diferencia de uno femenino que está alrededor de los 130 e incluso hasta los 180 pesos. Entonces es más común el condón masculino, y vamos a partir de ahí acerca de la temática que vamos a ver el día de hoy, pues métodos anticonceptivos de barrera, y vamos a enfocarnos justamente en el más utilizado, que es el condón masculino. Retomando un poquito y acerca de los temas anteriores que hemos visto en la parte de la materia, sabemos que para poder tener una relación sexual coital, y sobre todo a esta edad adolescente en la que ustedes se encuentran, que son jóvenes de bachillerato, están en primer semestre, están entre los 14, 15, 16 años, sabemos que de alguna manera su cuerpo y de manera biológica pues ya pudieran ser madres o padres de familia. Es decir, las mujeres ya pudieran tener alguna ovulación, ya tienen la parte de su menstruación, y de manera biológica pudieran ser madres. En el caso de los varones, pues sabemos que también ya pueden producir a esta edad espermatozoides de alguna manera maduros para que puedan poder ser padres biológicos a esta etapa. Sin embargo, sabemos y hemos visto en las clases que existen los solones sexuales, y esa parte de los solones sexuales nos habla que tiene que haber un equilibrio total para que una persona dentro de su planificación familiar pueda ser padre y madre responsable. Y existen también diferentes aspectos a considerar para poder ser mamás o papás, insisto en la palabra responsables. Responsables, ¿por qué? Porque tenemos que cuidar el primer aspecto, nuestro plan de vida. Es decir, nuestro plan de vida a esta etapa de los 14, 15 o 16 años es algo que nosotros estamos planeando de verdad, es algo que yo quiero tener, es algo que coincide con mi plan de vida en cuanto a lo que yo quiero dedicarme y hacer. Número dos, pues también la parte económica. Sabemos que un bebé implica gastos desde la parte de las visitas al ginecólogo para las revisiones mensuales, pues la parte de los gastos que se van a efectuar durante el parto, y después del parto, pues obviamente las necesidades que cada uno de los seres humanos vayan a necesitar, desde la misma revisión médica hasta la parte de los gastos que sabemos que son casi mensuales, pañales, leche, pediatra y demás, ¿no? Entonces, si tenemos una solvencia económica, si está dentro de nuestros planes de vida, entonces pudiéramos llegar a considerar pues una relación sexual coital, pues procurando tener un hijo, ¿no? Pero el método de barrera no siempre es únicamente para evitar tener o fecundar una vida, sino también para poder prevenir una infección de transmisión sexual, o incluso pues alguna, ya es una infección o una enfermedad. Cualquiera de los dos es una práctica muy recomendable utilizar el método de barrera. Entonces, partiendo de esto, pues vamos a ver cómo es la utilización correcta de un condón masculino. Vamos a empezar, y voy a dejar de lado, si me permites,
voy a dejar de lado ahorita esta parte escrita que nos compartiste y te voy a proporcionar un material que es un condón masculino, que es el que vamos a ver en esta ocasión, en esta clase, la colocación correcta. Entonces, esto es un condón masculino. Vamos a simular que esto va a ser la figura de un pene y vamos a tener aquí servilletas. Con la información que tú sepas, y quiero que en este momento tú digas, pues yo he escuchado esto, o yo sé y he investigado y sé la forma correcta de la colocación. Si lo sabes, quiero que tú lo hagas. Pon el preservativo masculino dentro de este pepino que vamos a hacer la simulación de un pene y nos vas a decir qué fue lo que pudiste utilizar. ¿Listo? Ok. Y ahora vas a retirar el preservativo. Vamos a imaginar que ese preservativo masculino ya cumplió su función, que fue cuidarte dentro de una relación sexual coital, y entonces ya tiene la parte de los espermatozoides dentro del preservativo. ¿Cómo se retira el condón? Ahí voy, que creo que sea todo listo. Voy a sentir. Así, ok, muy bien. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste que nos pudiera decir? Pues yo creo que esto fue lo primero que hice porque creo que es lo que se tiene que hacer. Y así como yo lo hice es como considero que es lo correcto. Bueno, realmente, bueno, lo que creo, pues creo que se le tiene que sacar el airecito que tiene para que, en la puntita, para colocarlo, y pues que no corra riesgo de que tenga aire y pueda reventarse el condón. Ok. ¿Algo más? No, pues nada más. Irlo bajando con cuidado. Ok, bien. Eso lo vamos a utilizar como referencia acerca de lo que nosotros conocemos o sabemos, pero vamos a ver paso a paso lo que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda para que el momento de utilizar este método de barrera sea realmente efectivo, porque de repente no quiere decir que el preservativo no sirva o que no funcione. De hecho, hay algunas ocasiones en las que dicen, pues sí, vas al centro de salud y te regalan el preservativo, pero no sirve. La realidad es que eso es mentira, porque los preservativos que están dentro del mercado, incluso en las instituciones gubernamentales de salud, son los que pasan por todas las pruebas de calidad. Entonces, cualquier preservativo es bueno. Sin embargo, puede perder una efectividad si nosotros no sabemos cómo utilizarlo de una manera adecuada. Entonces, vamos a ver lo que la OMS nos dice acerca de cómo poder utilizar de manera efectiva nuestro preservativo. El paso número 1 que nosotros tenemos que hacer es identificar que nuestro preservativo va a tener en alguno de... Te voy a pasar otro preservativo para que lo vayas viendo igual conmigo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar que nuestro preservativo sirva. Quiere decir que tenemos que buscar una fecha de caducidad. Si nosotros lo vemos en la parte de atrás del envase, en un color como en este caso estos tienen un color amarillo y nos dice un número de lote y luego nos dice la caducidad. La caducidad es noviembre del 2020. Eso es algo, como paso número 1, de lo que tenemos que revisar
y hacer conciencia que no nada más es ponerlo. Si este preservativo lo estamos usando en enero del 2021, quiere decir que nuestras probabilidades de tener una efectividad al 100% va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque la caducidad ya expiró. Entonces, el primer paso es revisar que nuestra caducidad esté en tiempo y forma en el periodo en el que lo vamos a estar utilizando. El número 2, podemos identificar que a lo mejor, pues dice que es hasta noviembre del 2020. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, y lo más común es, pues los chavitos y ustedes en esta etapa de la secundaria, de la preparatoria, quieren esconder el preservativo y demás, entonces lo meten a la cartera o a una bolsa, y entonces imagínense la cartera, se sientan en ella, el contacto que tiene físicamente, el calor que genera, entonces todo eso es un daño que se le está haciendo de manera permanente al látex. Entonces, aunque aquí nos diga que nuestra caducidad es del noviembre del 2020, pero nosotros ya tuvimos este preservativo en nuestra cartera, no quiere decir que sirva. ¿Qué es lo que tenemos que corroborar como paso número 2 después de revisar la caducidad? Pues que nuestro preservativo sirva, pero también no nomás por fecha de caducidad, sino por medio de el aire que vamos a poder sentir. Si nosotros con las yemas de los dedos ponemos nuestro preservativo y sentimos alrededor de lo que es el aire, el aro, perdón, un aire, y apachurramos de manera delicada para no lastimar el látex, pero nuestro preservativo tiene aire, quiere decir que es nuestro paso número 2 para saber que este preservativo sí sirve y puede ser funcional. Si nuestro preservativo tiene la fecha del 2020, del noviembre, pero no tiene aire, entonces es un preservativo que ya no sirve. La recomendación es tirarlo y comprar otro, o tener pues en la posibilidad inmediata pues algún otro preservativo para que puedan utilizar con estas dos características hasta el momento. Aproximadamente un preservativo dentro de una cartera tiene de 2 a 3 horas de vida, y dependiendo qué tan presionado pueda llegar a estar. Quiere decir que si tú sales de tu casa y lo pones en tu cartera y duras 10 minutos y lo sacas, claro que sirve el preservativo, siempre y cuando no haya estado expuesto a temperaturas muy drásticas, ya sea altas o frías, y sobre todo que siga teniendo como este colchoncito de aire, ¿sí? Entonces, como paso número 3, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder abrir el preservativo? Voy a tomar como referencia que tú fue el que abriste. Lo que tenemos que identificar es, dentro de nuestro preservativo, es que existen dos lados de la bolsita. El lado número 1 está completamente parejito, y el lado número 2 tiene como un zigzag, tanto arriba como abajo. Los dos lados están iguales, ¿no? Entonces, el lado correcto para poder abrir un preservativo es del lado del zigzag, es decir, del zigzag de arriba lo tenemos que abrir hacia el zigzag de abajo. Nunca lo vamos a abrir de la otra forma porque va a ser muy complicado, y en la forma de estarlo haciendo pues podemos lastimar el látex. Entonces la forma correcta es del zigzag hacia arriba, de arriba hacia abajo. Pero algo que también es importante considerar es que tenemos que evitar dejar estos picos. Tenemos que hacer un solo jalón de manera directa y fuerte para que se pueda abrir por completo, porque si dejamos algún tipo de pico en estos extremos, por ejemplo, pues no deja de ser látex el preservativo, y entonces en el momento de sacarlo, lo más seguro es que con las orillitas de este papel, que es aluminio, pues pueda llegar a dañar el látex. Entonces, para evitar que se dañe el látex en el momento del coito, pues se pueda reventar, hay que de preferencia evitar estos picos. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo lo vamos a hacer? Paso número 1 es, nuestro preservativo lo vamos a recorrer hacia un solo lado, ¿sí? Hacia un solo lado quiere decir que la mitad de la bolsita del preservativo está completamente vacía, y la otra mitad tengo todo el preservativo aquí. Entonces, una vez que tenga todo el preservativo de ese lado, lo que vamos a hacer es, de la parte del zigzag, vamos a identificar la orillita y vamos a jalar de manera uniforme y sin soltar nuestro látex, nuestro preservativo adentro, vamos a jalar de una manera rápida, ¿sí? Y esto, si se fijan, nos ayuda a tener, pues de alguna manera un poco más parejo lo que es la bolsita, sin dejar como algunos tipos de picos, que son lo que nos pudiera evitar sacar el preservativo, porque en algunas ocasiones puede quedar incluso a la mitad abierto, y si lo sacamos por aquí lo vamos a dañar. Lo que necesitamos es que esté abierto de lado a lado, ¿sí? Y el siguiente paso es, ahora sí, con la parte de la yema de los dedos de abajo, vamos a empujar nuestro preservativo y lo vamos a poner en nuestra palma de la mano.
Algo que pasa de manera recurrente es de qué lado lo pongo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos el preservativo que a lo mejor pasó cuando tú nos estabas apoyando a hacer la práctica, lo pusiste de un lado y no bajaba el preservativo y dijiste, ah, creo que es del otro lado. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es por medio de la vista cómo está compuesto nuestro preservativo. Si nosotros nos damos cuenta, y quiero que veas, esta parte del látex se ve por dentro. Entonces, quiere decir que si yo lo bajo, va a poder girar y se va a poder desenvolver de una manera fácil. Y ahorita lo voy a voltear y quiero que veamos el látex, cómo se ve de este lado. El látex se ve por afuera, quiere decir que esa es la posición incorrecta para poderlo bajar, ¿sale? Entonces siempre tiene que estar de este lado. En recomendaciones para evitar dañar el látex y de preferencia, porque el poner un condón masculino no es cuestión nada más de los varones. Una mujer también tiene que saber cómo se debe de poner, porque al final del día es una responsabilidad mutua, hombres y mujeres. Una vez que esté nuestro preservativo así, entonces la recomendación es no hay que tocar el látex con nuestras uñas largas, porque de repente si tenemos uñas postizas o alguna pedrería en las uñas, lo podemos dañar y lo vamos a romper. El preservativo se va a tocar únicamente con las yemas de los dedos, del dedo gordo y del dedo índice, y lo vamos a tocar así. Ojo y muy importante, el tocarlo no quiere decir que lo vamos a apachurrar, que si lo apachurramos seguimos dañando el látex. Entonces solamente es de esta posición y con la llama de los dedos lo vamos a poner así, simulando, y que la recomendación es que siempre el preservativo se ponga en el pene ya erecto. Entonces lo vamos a poner en la punta del pene y lo vamos a poner de esta forma, sin soltar nuestra burbujita de aquí arriba que simula como una mamila de biberón. Entonces, sin soltar esta parte, vamos a empezar a bajar el preservativo. ¿Cómo lo vamos a bajar? Importante, no podemos hacer esto con las uñas de los dedos ni utilizando dedos. La única parte que vamos a utilizar para poder bajar el preservativo es la parte de aquí de la mano. Entonces quiere decir que si el pene está erecto y tenemos nuestro preservativo, esta es la manera. En un pepino es más complicado, pero ya en la parte práctica, esto es como se va a poder bajar el preservativo, ¿sí? Si se fijan, solamente se utilizó esta parte de la mano, no utilizamos uñas ni dedos, solamente esto. Una vez que nosotros queramos saber si está bien puesto o no, entonces lo que vamos a revisar es que no nos quede aire en la parte de aquí de enfrente, porque si nos llega a quedar aire, lo más seguro es que en el momento del coito se vaya a reventar esta parte por la presión del aire. Entonces esa es la forma en la que tenemos que ponerlo. Y pues tiene que quedar, si esta es la parte del hueso púbico, entonces de preferencia el preservativo tiene que quedar en la parte de atrás, ¿sí? Y podríamos darle una o dos vueltitas más y acomodar esa parte de la vueltita una o dos más en la parte del tronco del pene. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a facilitar en el momento de la penetración del coito. ¿Para qué? Pues para que el mismo látex no se vaya a dañar, ¿sale? Esto es la forma correcta de ponerlo. Sin embargo, también existe una forma correcta de quitarlo. Por ejemplo, voy a tomar como referencia este preservativo. Y esto va a ser un ejemplo de algo de lo que no se tiene que hacer. ¿Por qué no se tiene que hacer? Porque imaginen que nosotros tuvimos todas las precauciones para poner el preservativo, para poder, checamos la fecha de caducidad, tenía aire, lo pusimos bien, pero en el momento de quitarlo, entonces la recomendación y lo que tenemos que hacer es, vamos a imaginar, tiene la parte de la eyaculación, tenemos que utilizar un pedazo de papel, ¿sí? Lo vamos a quitar con la ayuda del pedazo de papel y así directo a la basura. ¿Por qué directo a la basura? Porque ya no tenemos que tener contacto con el condón para nada. Si se fijan, y voy a tomar como referencia este que tiene aquí un nudito y lo voy a hacer con este. Quiero que veas todo el contacto que tienen mis manos con el condón en el momento de hacer un nudito. ¿Te fijaste? ¿Cuánto contacto hubo? Mucho. Mucho. Entonces, imaginemos que a lo mejor un embarazo no planeado o incluso una enfermedad de transmisión sexual o una infección ya la prevenimos de manera del contacto coital.
Pero si nosotros tenemos un padrastro, si nosotros tenemos una cortadita, de repente una hoja del cuaderno que nos haga una cortadita, en el momento en el que nosotros tenemos todo este tipo de contacto y con el preservativo recién usado, estamos propensos a poder tener una infección de transmisión sexual o una enfermedad. ¿Por qué? Porque el preservativo está lleno de fluidos. Entonces no lo tenemos que hacer. Razón número 1. Razón número 2. En caso de que la persona que utilizó el preservativo y que depositó en este apartado los espermatozoides llegara a tener una infección o una enfermedad de transmisión sexual, nosotros estamos cerrando el conducto y entonces quiere decir que aquí mismo está también activo el virus. El virus ya sea de una infección o de una enfermedad. Mientras el preservativo no tenga contacto con el aire y con el ambiente, esa infección o ese virus va a seguir activo. Imagínense que por mala suerte, en el momento de que nosotros recolectamos nuestra basura y con el apoyo de los recolectores de basura, que ellos nos ayudan a llevarse, como todos nuestros desechos, pero junto a nuestro preservativo fuera una lata de atún o algún tipo de arma que pudiera tener algún tipo de punta y reventar el preservativo y el señor de la basura, que amablemente se llevan todos nuestros desechos, se llegara a cortar, ya estamos infectando al señor de la basura también, aunque no haya tenido él ningún tipo de contacto de relación sexual. Es importante por eso que el preservativo no se les haga nudo y simplemente que en el momento en el que lo estemos quitando del pene, por medio de un papel, porque ni siquiera tenemos que tener contacto nosotros con nuestras manos, lo vamos a quitar y directamente a la basura. Es lo que se tiene que hacer por parte de la Organización Mundial de la Salud para que nuestro procedimiento de utilizar este preservativo pues tenga mayor efectividad, ¿sale? Entonces vamos a ver si quedó clara la información y nos vas a ir explicando nuevamente paso a paso con un preservativo cómo lo vas a poner y a quitar. Igual checar la fecha de caducidad. Ajá. Noviembre de 2020, pues está bien. Revisar que tenga aire la bolsita. Ok. Y ya que corroboré que sí, identificar el área de donde se va a hacer la apertura, que es del lado que tiene las el lado como que no está zigzag. liso, que tiene el zigzag, al otro extremo que tiene el zigzag. Ok. Y ahí vamos a recorrerlo hacia un lado. Así para que no se vaya a dañar cuando lo abramos. Lo sostengo y vamos a abrir de manera fuerte para que no se dañe. Bueno, ok, fuerte, sí. Hay que quitarlo todo. Ajá. Ahora sí lo sacamos. El procedimiento para sacarlo, recordemos que es de la bolsita, empujarlo hacia la mano. Así es. Y identificar el lado de cuál es el que se va a poner el preservativo. En este caso pues es ese. Cuando el preservativo esté así por dentro, con mucho cuidado, nada más de no dañar el látex con la uña o algo, nada más lo podemos tocar así. Ahí incluso ya lo podrías tomar. Ok. Entonces sacarle el airecito. Se coloca y bajarla. Ok. Y nada más corroborar que no le haya quedado aire y que esté bien colocado. Así es. Así justamente es como debe de quedar, sin aire. ¿Y cómo se retiraría? Teniendo que esté un poquito así, porque sería con un papel. Y retiramos y a la basura. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Decíamos al principio que el objetivo de esta clase era identificar pues los métodos de barrera, pero sobre todo pues poder conocer la utilización del método más común, que es el condón masculino. ¿Tú consideras que se cumplió o no se cumplió el objetivo y por qué? Sí
se cumplió. Y bueno, vimos de igual manera tanto la manera en que te protege, como mencionaba, tanto para embarazos no deseados como para enfermedades de transmisión sexual y pues ver el método correcto de la aplicación del mismo, porque en muchas ocasiones pues se puede poner o utilizar, vaya pensando que lo estamos haciendo de la manera correcta y no es así. Ok, muy bien. Pues ya para concluir la clase del día de hoy, vamos a llenar la tablita con la que iniciamos. En la primera vez decía, ¿qué es lo que yo sé acerca de los métodos anticonceptivos, sobre todo en esta parte del de barrera? ¿Qué es la número 2? ¿Qué es lo que yo quería aprender? Pero número 3, con toda esta clase que hemos visto el día de hoy, ¿qué es lo que yo aprendí? Y entonces vas a concluir con esa parte de qué es lo que yo aprendí. Ok. ¿Listo? Ok, ¿nos compartes esa última apartado que acabas de escribir? ¿Qué es lo que aprendiste? Que se debe de tener relaciones con las debidas medidas preventivas y el uso correcto del condón masculino. Ok, muy bien. Pues ya para concluir la clase va a quedar pendiente como tarea en la página número 83 de su libro del Manual CREA. Van a realizar una reflexión personal sobre la importancia que es, número 1, pues prevenir un embarazo no deseado en una etapa de adolescentes. Número 2, generar conciencia acerca de una enfermedad o infección de transmisión sexual. Y número 3, por qué es importante tener un plan de vida para poder decidir en qué momento es importante tener una relación sexual coital o, por qué no, también en esta parte de una etapa nueva que es la adolescencia para ustedes, pues mejor practicar la abstinencia. Si es que todavía no están preparados, como mencionábamos, teniendo y contemplando todos los solones sexuales, ¿sí? Entonces, es lo que queda de tarea y pues nos vemos para la próxima clase. Gracias. Gracias. Nos vemos.